Bueno, cuando me confirmen que están viendo algo, una presentación, yo ya podría estar arrancando. Si me confirman. ¿Sí? ¿Ven? Sí, se ve, Bien, profe. buenísimo. Voy a borrar el cursor o la pluma o lo que sea. Bien. Perfecto. Bueno, nada, nos junta cosas muy importantes, que es la exploración geofísica, pero por algo muy especial, que es la geotermia. Y la geotermia despierta sus preguntas, tiene sus intereses, tiene sus formas de ser guiada a través de un proyecto, que es lo que vamos a intentar estar entendiendo a continuación. Pero fundamental, cosa número uno, irme a la cámara. No se hace geofísica a la Bartola. Si buscan en Google, Bartola es al azar, algo azaroso, un término de bisabuelo. Los jóvenes, ustedes súper jóvenes, no saben lo que es, pero no se hace geofísica a la Bartola. Y voy a intentar explicar por qué no se hace geofísica a la Bartola con este caso. Por ejemplo, siempre se hace geofísica después de hacer todo lo que tenga que ver con un reconocimiento geológico y con un reconocimiento geoquímico de un área de estudio, sin importar la escala. Puede ser, nada, unas pequeñas manifestaciones, reconozco el área geológica alrededor, toda la provincia de Jujuy, quiero estudiar el potencial de la provincia de Jujuy, todo el continente sudamericano y así sucesivamente, sin importar primero geología, geoquímica y después recién geofísica, y vamos a entender el porqué. Entonces, miremos en este caso, a ver si se me ve el puntero láser. ¿Lo están viendo el puntero láser? Sí, Sí. profe. Bien, entonces lo primero que vamos a contar, por supuesto, es un mapa geológico. ¿Por qué? Porque el geólogo tendrá sus cosas, los ingenieros nos quitarán todo el trabajo, porque está el ingeniero en petróleo, ingeniero en minas, ingeniero en hidráulica, que deja a los hidrogeólogos tirados, ingeniero en rocas, y el geólogo casi no tiene trabajo. Pero algo, somos buenos, es costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos dejan con una latita de atún, unas galletitas, una jardinera, lo que sea, un poco de agua, nosotros caminamos, armamos un mapa geológico y ese dato vale tanto, 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 y somos tan baratos porque cobramos tan poco, que nada, es un golazo. Así que lo primero que vamos a contar nosotros en la exploración es un buen mapa geológico. Después de ese mapa geológico, a ver si alguien quiso ingresar. Omar. Bienvenido, Omar, a la cancha. ¿Cómo te va? Recién arrancamos. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos nuestro mapa geológico con todos nuestros datos estructurales, analizamos morfometría, por ejemplo, ya que los DEM son gratis, entonces podemos ver neotectónicas, fallas activas, muy importante la actividad de las fallas para estudiar los sistemas hidrotermales. Intuitivamente una falla activa obviamente genera espacios, esos espacios son aprovechados por los fluidos, bla, bla, bla. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos toda la geoquímica, por supuesto. Vamos a ir a cualquier manifestación termal, cualquier área superficial, un río, un arroyo que no sea termal, lo vamos a medir, vamos a empezar a generar inferencias, nuestra temperatura del reservorio, bueno, todos esos tipos de datos. Podemos hacer secciones estructurales como las que ven de acá, y quizás hasta podemos conseguir algunos pozos si estamos trabajando en cuencas petroleras o que antiguamente hizo petróleo. En el caso de Jujuy hay un montón de cuencas donde las campañas, las 2 o 3 grandes campañas que hizo YPF de exploración en los 40, en los 70 y alguna más, hay pozos por ahí sueltos, entonces uno puede encontrar datos de pozos, y en los pozos tenemos una excelente calidad de datos. Entonces, todo eso lo metemos juntos para empezar a armar lo que es nuestro, en inglés se llama el framework geológico, nuestro modelo geológico estructural, ¿sí? En la cabeza, conceptual. Ahora, miren qué detalle. Si nosotros consideramos lo que es el dato, la ubicación espacial del dato, por ejemplo, todos los datos de superficie los tenemos en superficie, todo muy lindo. Por ejemplo, estas secciones estructurales las tenemos bien constreñidas, se dice, bien atadas, bien ajustadas y demás. Tenemos algunas fallas bien ajustadas, tenemos los pozos. Miren esto. Esto que están acá es ver la incertidumbre de los datos. ¿Y qué es la incertidumbre de los datos? Siempre existe un problema inherente al conocimiento del subsuelo.
en cualquier interpretación geológica. Cada conjunto de datos tiene su propia incertidumbre y está asociada a cómo levantar los datos, cómo los procesás, etc. Pero además, seguro esta incertidumbre es baja ¿dónde? Donde hay datos reales, por ejemplo, los datos de pozo, en la intersección, que hay datos geológicos, por supuesto, acá si hay pozos hay caminería, y a los geólogos no nos gusta caminar tanto, así que vamos por la ruta en las camionetas, nos bajamos, piqueteamos, levantamos una foto, pique flauta, seguimos por el camino. Entonces todo lo que es caminería tenemos excelente calidad de datos, pero nos apartamos y quizás no tenemos muchos datos. ¿Dónde hay otros datos muy buenos? Y cuando, por ejemplo, en un DEM detectamos una falla clarísima, vamos al afloramiento, decimos, sí, esto no es un contacto geológico ígneo, esto es un contacto geológico tectónico, así que es una falla. Entonces, aquí tenemos una gran falla, o sea, ahí la incertidumbre, la certeza del dato es muy alta, o sea, son colores muy intensos, pero acá en el medio hay muy pocas certidumbre, hay una gran incertidumbre del dato. Y ahí es donde entra la geofísica, intentar empezar a meterle un poco de certidumbre, ¿a dónde? A los espacios donde no hay datos, donde hay que extrapolar esos datos. Y algo más importante, miren este detalle. Donde están los pozos es el dato es la zona donde hay mayor certidumbre de nuestros datos, de nuestra área, de nuestro bloque, de nuestro esquema conceptual. ¿Por qué? Porque generamos un pozo y ahí en el pozo sacamos testigos de roca, hicimos ensayos geofísicos y demás. No, lo conocemos a la perfección. Pero, hay un pequeño detalle. Solo conocemos toda esa calidad de datos en una sola dimensión, o sea, en Z, en la profundidad. No lo conocemos hacia los costados. Es difícil extrapolar los datos de pozo hacia los costados. Y eso sumado a que hacer un pozo de 2.000, 3.000 metros cuesta $1.000.000 por kilómetro, o sea, 3 millones de dólares, imagínense. Entonces, acá viene el primer efecto de la exploración geofísica para objetivos geotermales, que es intentar recabar la mayor cantidad de datos, gastando lo menos posible, previo a la exploración profunda. Y eso es súper importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, estudiamos, analizamos cómo son los datos y decidimos hacer una sísmica de reflexión. Ustedes saben qué son las sísmicas. Las sísmicas son la propagación de ondas de cuerpo, o sea, que necesitan materia para propagarse. Eh, nada, hay frentes de ondas. Cuando es sísmica son ondas activas, tienen distintas ondas, pero lo importante es que la velocidad de la propagación depende de la rigidez y de la densidad de las rocas. Entonces, cuanto mayor es la velocidad, es mayor la densidad del medio y la rigidez de las rocas. O sea, que hay una baja impedancia. Nuevamente, el parámetro, la propiedad geofísica que controla todo esto es la impedancia, y es baja cuando las rocas son muy densas y son muy rígidas. ¿Qué quiere decir eso? Densas y rígidas, que son muy elásticas. ¿Sí? Son muy elásticas, o sea que aguantan mucho la deformación, pero cuando lo sacamos se recupera toda la deformación. Ahora, cuando las rocas tienen una baja densidad, las ondas se transmiten mucho más delta, hay una alta impedancia. Entonces, básicamente en zonas donde hay contactos con distinta impedancia, este contraste de impedancia genera reflexión. Y entonces todas estas reflectores lo que están mostrando son zonas de contrastes de rocas, básicamente. Nada, no hay mucha en casa. Para el aspecto geotérmico, ¿qué le vamos a prestar atención? Aclaro, voy a intentar no gastarme en todo lo que tenga que ver con interpretación asociada al marco geológico estructural, que es fundamental para entender, para cubicar el recurso geotérmico. Pero no lo voy a hacer porque para eso tengo una materia geofísica. Yo voy a solo destacar aspectos geotérmicos de cada método. En este caso, por ejemplo, miren, un caso de la sísmica de reflexión bastante claro es,
por ejemplo, en una zona de alta densidad de fracturación, que es, o sea, tenés una falla, esa falla tiene un núcleo y en realidad una zona de daño, que depende de la rigidez de la roca que fue fallada, que también depende básicamente del desplazamiento de un bloque respecto a otro, pero bueno, tenemos toda esa densidad de fracturación. La densidad de fracturación son espacios libres, son fracturas, y esas fracturas, si son espacios libres, son zonas de baja presión, y los fluidos se mueven de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, esa fracturación, esas zonas de alta densidad de fracturación, puede canalizar los fluidos. Ahora, si tiene una alta fracturación, tiene muchos espacios libres y por lo tanto baja la densidad media de ese espacio. Por lo tanto, se genera un contraste de alta impedancia. Entonces, somos capaces de ver las zonas de daño con la sísmica de reflexión y podemos detectar zonas de alto daño que son potenciales canalizadores de los fluidos geotermales. Eh, Nada, obviamente también nada, hay otras formas que condicionan la reflexión, que es cuán rellenos están esos poros, el ángulo de incidencia, pero bueno, son aspectos que no le vamos a prestar atención ahora. Bien, entonces, eso como para que tengan idea de cómo es la sísmica activa y el parámetro, que es la impedancia, el parámetro del subsuelo, el parámetro petrofísico de la roca del subsuelo es la impedancia. Otros tipos de relevamientos, y acá son los más importantes, el magneto telúrico, fundamental. ¿Para qué? Para ver la resistividad eléctrica del subsuelo. Los gravimétricos son súper útiles en geotermia, miden la densidad del subsuelo, magnetométricos que miden la susceptibilidad magnética, y vamos a ver cómo jugando con datos gravimétricos y magnetométricos, o sea, métodos potenciales, podemos sacar algunas inferencias súper interesantes para la exploración geotérmica. Después tenemos la sísmica pasiva y la activa. La pasiva, ¿cuál es? Nada, la red internacional de monitoreo de sismicidad volcanotectónica, por ejemplo, o sea, sismos que no son generados por el ser humano, o sea, no son inducidos y tampoco son para la sísmica activa. Por ejemplo, un camión, un camión para la vibración. Y después también la temperatura y la medición del flujo térmico, que miden, en definitiva, lo que intentan determinar es la conductividad térmica del subsuelo. Eso es un gran paquete de relevamiento geofísico, pero es fundamental. Cada uno de esos tienen distintos costos, distintas complejidades, se puede hacer a distinta escala y lo vamos a intentar empezar a entender. Entonces, nada, acabo de hablar 10 minutos y son muchas preguntas y todavía no leí nada, me quiero matar. Sí, obviamente, vamos a empezar a atacar estas preguntas, derribando algunos mitos. Esto parece la bandera de Japón, pero nada, es estridente. Pero fundamental, mito número 1 que quiero derribar. Ningún método geofísico, sea indirecto, permite determinar la presencia de una anomalía térmica en subsuelo. O sea, conclusión, si ustedes descargan un paper y ese paper era de, por ejemplo, magnetotelúrica, y el paper dice con magnetotelúrica pudimos determinar la anomalía térmica, no, no existe ningún método. Lo único que uno puede hacer, como mucho con método geofísico, es intentar inferir la posibilidad de que eso sea una anomalía térmica. Y las anomalías térmicas son muy importantes porque motorizan los sistemas geotérmicos más interesantes, que son los convectivos, los que están asociados a la generación eléctrica, pero eso lo vamos a ver en 2 minutitos. Entonces, arranquemos con una exploración geofísica regional, con los datos que hay, tenemos datos de flujo térmico. Este mapa básicamente muestra el flujo térmico superficial, onshore y offshore, ¿sí? Básicamente los colores fríos son bajo flujo térmico y los colores cálidos son muy alto flujo térmico. Entonces, nada, para que tengan una referencia, ustedes ya lo vieron, flujo térmico superficial en los continentes 60, 70 milivatios por metro cuadrado, y puede ser bajito hasta 30 milivatios metro cuadrado, y bueno, en lo fondo oceánico cambia sustancialmente por su composición, por la capacidad de transmitir. Pero bueno, comenzamos una exploración geotérmica, vamos a comenzar una escala regional. Bien, arranco esta exploración, entonces tenemos zonas de alto flujo térmico, por ejemplo, en esta zona de acá,
en una parte de los Himalayas, Japón, Indonesia, Filipinas, bueno, todas las Basin and Range, donde se está generando básicamente un Metamorphic Core Complex, este rift continental que al estirar toda la corteza la atenúa mucho y está exponiendo corteza inferior en superficie, levantando toda la estructura térmica y propiciando la generación de sistemas geotermales. Bien, con flujo térmico yo puedo usar, ahí hay alto flujo térmico, como estoy señalando acá, ahí tenemos la capacidad de generar sistemas convectivos con capacidad de generar electricidad. Bien, después tengo por ejemplo, me fijo, listo, no, ahora sigo, revisión bibliográfica, tengo que en función de mi configuración geotectónica, yo tengo que en ambientes extensionales, con cierta competencia extensional, tengo 55% de los megavatios producidos hoy día en la Tierra están generados en ambiente extensional. Y un ambiente compresivo, un 3%, o sea, casi no se generan ambientes compresivos. Entonces, criterio, criterio geológico para buscar un sistema geotermal es esta configuración tectónica, entonces directamente descarto los ambientes compresivos y así sucesivamente para ir aumentando el detalle. Pero esto es muy importante. La geofísica tiene que ser con un criterio. ¿Por qué? Porque es carísima. ¿Es carísima comparado a un pozo? No, es mucho más barato comparado a un pozo, pero es mucho más caro comparado a un geólogo que yo soltase en una camioneta con una latita de jardinera y unas galletitas de agua. Y nada, y un poquito, y no mucho más. Entonces, vamos a meterle cabeza, un poco de criterio a estos conceptos. Y el primer criterio es, que a mí se me ocurre es, ¿para qué la geotermia? ¿Qué uso le vamos a dar a la geotermia? Entonces, para intentar entender el primer uso, vamos a dar el primer caso. Esperen que esto es lo que odio del MITS, que para cambiar de pestaña es bastante engorroso. Voy a intentar capaz. Bueno, de última no, ya lo vieron. Larderello, ustedes saben dónde están. Está en la región toscana, hacia el norte de Roma. Una región hermosísima. Acá lo que está, Larderello fue el primer sistema geotermal, tiene ciertas características muy, muy particulares. Básicamente no tiene fluido presurizado, sino que es todo vapor en subsuelo y se está generando electricidad desde 1910 o 12. Nada, una bestialidad. Tiene más de 100 años de generación eléctrica. Ahora, es súper interesante que hasta, nada, estuvieron generando electricidad, pero nunca se supo muy bien de dónde venía la anomalía térmica que daba lugar a este sistema geotermal que era utilizado para la generación de energía eléctrica. Y para buscar el origen, lo que hicieron es hacer una mega archisísmica de reflexión súper gigante de 100 kilómetros de longitud que iba desde la costa oeste de la Toscana, incluso de la isla de Cerdeña. Perdón, no quiero cambiar a Google Earth porque es medio un bardo, lo iba a hacer, pero bueno, nada, es medio entreverado y quiero ir un poquito más rápido. Y iba casi hasta la mitad de la costa este de la región toscana. Nada, cubría toda la parte de la región toscana por arriba de Roma, de este a oeste. Y lo que pudieron ver, ¿sí?, zonas de alta impedancia, de contrastes de impedancia, empezaron a interpretarlo y lo que identificaron, por ejemplo, miren esto que están viendo acá, una pérdida de la coherencia muy significativa, y esta pérdida de la coherencia muy significativa está vinculada, en este caso, a un medio con menor densidad que la roca caja, que la roca que lo contiene. Acá es bastante ruidoso, pero acá ya básicamente absorbe toda la señal. Se absorbe todas las señales porque el medio no es suficientemente elástico. Y esa carencia de elasticidad puede ser interpretada porque el medio está caliente. Y nosotros sabemos que una roca o plástico agarran una regla y ustedes la doblan la regla, esto es bastante elástico, lo doblo y lo suelto y recupera la deformación. Eso es porque esta patilla de lente
es elástico. Ahora, si esto lo caliento con un encendedor, yo cuando lo doblo queda, o sea, perdió la elasticidad. Entonces, lo que están viendo acá es básicamente que pierde la elasticidad, por lo tanto pierde la capacidad de propagar los frentes de onda generados por la sísmica de reflexión súper profunda y podemos detectar cuerpos ígneos. Conclusión, Larderelo y todo ese son Monte Amiata, que está un poquito más al sur, son zonas súper clásicas de generación de electricidad, o sea, lo que se llama la geotermia clásica. Eh, Están controlados los sistemas geotermales a partir del calor remanente de estos cuerpos plutónicos, que a medida que se van enfriando, además de que tienen un calor remanente, van cambiando de fase y esas fases liberan calor, porque son reacciones exotérmicas cuando van precipitando el magma y por lo tanto va generando más flujo térmico y así sucesivamente. Bien, ahora, miren lo siguiente, tenemos otro uso. ¿Para qué uso la geotermia? Por ejemplo, para usos directos. Los usos directos, ya saben, por ejemplo, una terma para ir a descansar el fin de semana, recreativo. Pero también puede tener otros usos más comerciales o industriales, como en el caso del videito que están viendo acá a la izquierda, que se utiliza para la pasteurización de la leche. En este caso, la pasteurización, nada, es básicamente un tratamiento térmico suave que se le da a un alimento y tiene dos fines. Uno es matar todas las bacterias que pueden ser tóxicas para uno y también matar las bacterias, ¿sí?, que te pueden deteriorar o básicamente pudrir el alimento más rápido, que son las bacterias que se dicen agrias, que generan básicamente acidez y por lo tanto generación de hongos y que se pudra todo más rápido. Esa es la pasteurización. Entonces, a partir de un uso directo, que es básicamente, por ejemplo, sacar un agua en profundidad, que no es tan caliente, no es necesario que sea tan caliente tampoco. Miren acá, para la leche, para pasteurizar la leche, necesitamos agua a 70 grados, ponerla en contacto junto a la leche, estos 70 grados, a 15 segundos, y así repetir este ciclo un par de veces, y ya pasteurizaste la leche. Y bueno, puedes pasteurizar otro tipo de alimentos. Eh, eh, pero con 70 grados. Y nada, sí, me gustaría, bueno, vamos a ver el siguiente uso y después vamos a ir a Google Earth. Vamos a ver el siguiente uso. A ver si me permite. No sé cómo sacar. Quiero reproducir el videito. Un segundito que estoy luchando. Por suerte hace tiempo que no lo usaba. Yo creo que es. A ver, a ver, a ver. Un segundito, estoy intentando sacar el puntero láser, pero la verdad no tengo idea cómo es. A ver si ahí pude. Pero, qué bueno. Ahí sí. ¿Alguien sabe cómo es sacar el puntero láser? Mm, eh, Qué lindo no no, saberlo, me encanta no saberlo. Antes lo sabía, pero ahora no, y es hermoso no saberlo. Ahí, mm, no, un segundito, ¿eh? sí. Tengo que saberlo. Acá está. Bien, miren esto. ¿Lo escuchan? Es la propaganda de un vodka que hacen en Islandia, que también es otra forma de uso directo. Vean esta propaganda.
El audio no se escucha, pero ¿No se escucha? no. El audio no. Ah, lo estoy escuchando yo solo, es re gracioso, qué lástima. Bueno, nada, no importa, están contando básicamente, qué lástima, no se escuchaba el audio. No, Bueno, no. nada, es una propaganda que muestra cómo la marca de la marca de vodka generada en Islandia, y va contando los distintos procesos. Pero la conclusión que quiero decir esto es que no necesitamos un sistema volcánico gigante para explotar los recursos geotérmicos, sino que podemos usar el uso directo no solo para ir a bañarse un fin de semana, sino para procesos industriales como la pasteurización de la leche o la destilación. Entonces, en Jujuy voy a dejar de compartir y ahora vamos a compartir otra ventana. Celular. Aquí la tenemos, compartimos. Bueno, acá están viendo Italia. ¿Se ve la... ¿Están viendo Google Earth? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí se ve. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, acá estaba lo que les decía de Italia. Acá está Roma. No, ¿Roma dónde está? Roma debe estar por acá. Roma está por acá. Acá estaba el Larderelo. Y la sísmica profunda viva desde donde está la manito acá hasta acá. Una bestialidad sísmica de reflexión profunda. Pero ahora vamos a Jujuy, porque me gustaría agarrar con la base de datos y decir, bueno, ¿dónde podemos utilizar geotermia para básicamente hacer una pasteurización? Entonces, nada, tenemos nuestra base de datos en Jujuy, las distintas termas, vamos a buscar temperaturas cercanas a 70 grados, y donde seguro hay temperaturas 70 grados es en este pozo IPF, que lo midieron, este pozo IPF de antaño, que es, creo que son las Lomadas de Olmedo, no, ¿dónde si hay No, esas son las Sierra de Santa Bárbara. Sienta Santa Bárbara? Bueno, buenísimo, acá estamos. Le repifié, ¿eh? Qué mal, quizás el canchero, pero por no repasar. Gente, repasen antes de dar clase, porque hacer papelones. Nada, cerramos el comentario. Listo, no importa, ahí tenemos 70 grados. Conclusión, ahí en la Sierra de Santa Bárbara, en ese sector de ahí, podemos poner un emprendimiento de pasteurización de leche, si queremos. Tenemos 70 grados, hay que ver, nada, si tenemos el suficiente flujo de agua caliente, pero nada, podemos pasteurizar leche o otro tipo de alimentos, súper útil para eso. Y después, nada, tendríamos que buscar en los distintos manantiales termales la química de cada uno de estos manantiales, a ver si en profundidad podríamos llegar a tener temperaturas. Ustedes tienen, por ejemplo, nada, los más comunes, sí, tenemos el Tuzle, ¿no? Es el más común, porque Tucumán ya caería en Salta. Pero bueno, no importa, tienen en Tule, Mini la Betty y demás, que son temperaturas que podrían estar rondando un poquito por arriba de los 100 grados. Así que nada, eso es un golazo. Entonces, bien. Ahora vamos a volver a la presentación. Qué horrible que es este método. Tengo que dejar de presentar. Y ahora la presentación. Bien, si me ven. Bien, entonces, básicamente hay potencial en Jujuy para usos directos con fines comerciales o industriales. Y miren ahora, ¿cómo arrancaríamos una exploración de estos recursos? Un ejemplo, lo puse acá en Pismanta, pero podría ser perfectamente en la Sierra de Santa Bárbara. Sé que Pismanta está en San Juan, no se preocupen, pero nada, tenía figuritas bonitas, los puse acá.
pero perfectamente podría ser la Sierra de Olmeda. Estos colegas básicamente estudiaron Pismanta, cerca de Rodeos, cerca de la entrada a la mina de la Barrick y demás. Estudiaron básicamente, hicieron un refritado de todos los datos que recabaron durante la exploración petrolera, las sísmicas y demás, le sumaron algunos datos gravimétricos e intentaron modelar el entorno, ¿sí? El framework, lo que sería el 3D geológico estructural para Pismanta. Entonces comenzaron con la sísmica de reflexión, reinterpretándola, pero no gastaron nada porque ya estaba ahí, utilizaron otro, y después sí gastaron un poco de... Opa, me fui. Ahí está. Pero también sí usaron, quizás gastaron un poquito de plata en lo que tenga que ver con la gravedad. Deben haber hecho algunas estaciones, o todas deben ser de ellos, la verdad que no me acuerdo, deben ser todas de ellos. Entonces, nada, utilizaron la gravedad para conocer algunos aspectos del sistema geotérmico. Básicamente, ustedes ya saben que la gravimetría intenta medir el campo gravitatorio que va variando producto de la densidad de las rocas. O sea, el método gravimétrico, el objetivo es conocer la densidad de las rocas en subsuelo. Es una exploración muy, muy barata y la relación costo-beneficio es excelente. O sea, vos tenés un gravímetro, $20.000, agarrás una camioneta y con paciencia metés entre 5 y 10 estaciones por día, taca, 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 y tenés unos datos de calidad espectaculares. El gravímetro, los comunes, miden en mililegales, y para que tengan en cuenta, un miligal es 0,01 metro sobre segundo al cuadrado, porque, o sea, lo que vos medís es la aceleración de la gravedad. Entonces, si la aceleración gravitatoria a la superficie de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, el gravímetro es capaz de detectar cambios de gravedad de una parte en 100 millones, en 98 millones. O sea, tiene una precisión muy grande. Y a esto sumámosle que por unos pesitos más compramos un microgravímetro. Y los microgravímetros son fantásticos, pues son capaces de detectar si hay un poco de aire en subsuelo, si hay vapor en subsuelo o hay agua en subsuelo. Incluso hasta no son necesarias las correcciones. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que medimos en un punto, en una estación, en uno de estos puntos medimos la aceleración, pero tenemos que corregirla por la topografía, por aire libre y demás, y después hay que compararla con la que nosotros esperamos que debería haber en ese lugar para obtener lo que es una anomalía de Wöhler. Y a partir de esa anomalía de Wöhler nosotros podemos modelar todo lo que es una cuenca, y a partir de esa cuenca podemos definir, bueno, por ejemplo, uno de estos niveles es nuestro reservorio geotérmico. A partir de los datos de pozo, de temperatura de pozo, sabemos las temperaturas que hay en ese lugar, y bueno, podemos obtener un modelo conceptual bastante lindo del framework geológico estructural con algunas características de temperatura, y sin gastar mucho. Conclusión, en usos directos no se gasta mucha plata. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no te puedes gastar la millonada que se han gastado en Larderelo para hacer una sísmica de reflexión profunda para pasteurizar leche. Por supuesto que no. En Larderelo sí, ¿por qué gastaron? Y porque hace 100 años que generan electricidad. O sea, es un campo recontramaduro, ha generado una millonada de plata, y ellos sí pueden pagar mucha más plata en métodos geofísicos mucho más caros. Pero acá nada, con un poco de gravimetría, que es bastante barata, refritando un poco la sísmica y demás, hacen unos buenos estudios geológicos. Bien, ahora, el último uso de la geotermia es la climatización de casas. Miren este diseño muy hermoso, hecho de un arquitecto y demás, que es básicamente utilizar el agua del subsuelo o la temperatura del subsuelo para climatizar las casas. ¿A partir de qué? Nosotros sabemos que a 2, 3 metros de profundidad la temperatura del subsuelo es constante. Entonces, durante el verano, en la superficie hace mucho calor, pero en el subsuelo está más frío. Y al revés, en invierno, en la superficie terrestre hace frío, pero en el subsuelo hace más calor. Entonces, ese delta temperatura puede ser utilizado por un motor de heladera
para generar calor o frío, dependiendo de la temporada, y climatizar los espacios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos caños, en este caso es un sistema cerrado, pero imagínense que por acá es un caño que toma el agua, lo mete, se calienta, porque acá estamos refrigerando el espacio y después inyectamos el agua fría, que ya está un poco caliente, en el subsuelo. Nosotros podemos aplicar un método, una campaña gravimétrica para un split o una bomba de calor, un motorcito de heladera para climatizar el aire de tu casa, y no podemos gastar mucha plata en eso, porque si no, para eso me pongo un aire acondicionado común y listo. ¿Puedo usar la sísmica profunda? Y no, cuestan millones de dólares hacer esa sísmica profunda, 50, 60, 80 personas, un procesamiento de la hostia, super servidores, nada, no tiene sentido. Conclusión de todo esto, necesitamos métodos geofísicos muy particulares, muy baratos, y además, ¿por qué? Porque solo me interesa saber algo muy somero, algo que está a muy poca profundidad. ¿Qué es? Básicamente un acuífero para sacar agua, climatizar la casa y volverlo a inyectar en profundidad. ¿Y cuál es el método que me permite hacer eso, que es bastante barato? Ese es un nodo eléctrico vertical, ustedes ya lo saben, este soneo eléctrico vertical cuesta de básicamente el operador va en el medio, tenemos 2 electrodos de corriente y 2 electrodos de potencial. Electrodos de corriente, básicamente 2 pinchitos que pones en el subsuelo, inyectás electricidad y básicamente en los electrodos de potencial son un voltímetro para medir si te anda la batería del auto, no sé, si algo está en corto que nosotros tenemos, esos son electrodos de potencial, medimos la diferencia de potencial y a partir del arreglo geométrico, o sea, cómo distribuimos nosotros los electrodos, podemos determinar la resistividad en subsuelo. Nada, ya lo vieron ustedes en exploración geofísica. Entonces, lo importante de esto es que una extensión de los sondeos eléctricos verticales, que son bastante baratos de hacer, necesitamos 3 personas, un operador y 2 personas que vayan moviendo los electrodos, o sea, tenés que pagarle a 3 personas un día de trabajo para que vayan al campo y hagan un sondeo eléctrico vertical. Pero hay algo más interesante para el uso directo, para la climatización, que es la tomografía eléctrica, que se ve con esta forma triangular, que ustedes ya lo deben haber visto, es básicamente colocar nuevamente en el medio, donde está acá en el medio, colocás el aparatito y está tu operador. Y después tirás un cable de, no sé, 200 metros para un lado, 200 metros para el otro, para hacer un tendido total de 400 metros, pueden ser tendidos mucho más cortitos, y cada X cantidad de metros, cada 20 metros, 25 metros, vas clavando un electrodo. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que haces es agarras y decís, bueno, tenemos estos primeros 4 electrodos, voy a decir, voy a inyectar corriente en este C1, voy a inyectar corriente acá, y voy a medir el potencial con estos 2 electrodos de potencial. Y entonces voy a obtener un valor de resistividad aparente en este punto. Cada electrodo estuvo separado una distancia A, no sé, 20, 25 metros. ¿Alguien creo que está queriendo ingresar? Disculpe, profe, Sí, una consulta. dígame. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en hacer esa práctica y usan sulfato de cobre para introducir los electrodos. ¿Eso para qué? ¿Para aumentar la conductividad o para qué? ¿O Sí, para disminuir los errores? es para aumentar el acoplamiento con el subsuelo, básicamente. Son o sea, lo que pasa es que el sulfato de cobre ya es, nada, es un poco más caro. Por lo general, regarlo con agua con sal, listo. Y incluso no es poco frecuencia de que estás lejos de tu estación, es tu última estación del día, te quedaste sin agua y orinás sobre el electrodo. Es súper corriente y tiras un poco de sal y listo, pero sería así como dijiste, para mejorar la conductividad alrededor del electrodo y por lo tanto que la corriente pasa mucho más fácilmente. ¿Pude contestarte? Sí, profe, he tenido una duda nomás ahí porque no había entendido. Buenísimo. Pasa que no tuvimos práctica de eso acá en geofísica, digamos. Ah, claro. Bueno, cualquier cosa, duda que vayan teniendo, me van consultando con gusto. He hecho bastante de estas cosas, así que nada, a las órdenes cualquier duda que tengan. Gracias, profe. Entonces, bien, el siguiente paso es aumentar la distancia entre cada uno de los electrodos que van, estas estacas de metal que están metidas en el piso. Ahora la distancia va a ser 2A, o sea, utilizo uno de corriente
este no lo utilizo, voy al otro, es de potencial, este no te lo utilizo, potencial y corriente, entonces voy a obtener un valor de resistividad aparente en subsuelo un poco más profundo y nuevamente si aumento la distancia entre los electrodos más profundo y así sucesivamente. Gracias a esta separación homogénea es que obtengo estos perfiles con formas triangulares, muy características de las tomografías eléctricas. Fundamental para que tengan en cuenta, ahora les digo, acá tenemos el resultado, por ejemplo, de una tomografía eléctrica, en este caso, va de cero, que es la elevación cero, le pusieron acá, hasta 300 metros. Esto es una profundidad de penetración máxima. ¿Hay de 500? Sí, hay de 500 metros, sí, pero la verdad las tomografías eléctricas tienen buena calidad entre los 10 metros de profundidad y los, no, un poco más, entre los 15 metros de profundidad y los 150 metros de profundidad. Después empieza a tener muy mala definición, 200 metros, como mucho. Pero acá básicamente, acuérdense, queríamos saber la presencia de agua. Entonces, nosotros básicamente los colores fríos son los de baja resistividad o alta conductividad, y nosotros acá interpretamos que la baja resistividad o alta conductividad es el acuífero. Entonces acá podemos decir que el acuífero está entre los 50 metros de profundidad y los, no sé, más o menos 100 metros de profundidad, así medio a ojo. A la criolla podemos decir eso, ¿no? Queda más o menos, ¿sí? O sea, tenemos acá, a ver si puedo dibujar. Opa. A ver si me deja dibujar. Acá. 100 metros de profundidad es la base de nuestro acuífero y 50 metros de profundidad es el techo de nuestro acuífero. Entonces tenemos un acuífero de 50 metros de profundidad, tenemos la geometría, sabemos que empieza acá, se termina acá. ¿Dónde habría que poner estos dos pozos para climatizar la vivienda? Bueno, acá, con un método que te demora, nada, 5 horas de trabajo, un día laboral para un operador y 2 personas que te ayuden a mover los electrodos o a instalar los electrodos. Y después, la calidad del dato en profundidad relativamente mala, es buena en superficie. Entonces, nada, las tomografías eléctricas son muy buenas para tener datos de resistividad eléctrica, para medir la ubicación de acuíferos en superficie. Pero hay un detalle. ¿Quién me asegura que estos, acá en este caso son 3 ohm metro, que es la unidad de la resistividad, estos 3 ohm metro, perdón, que están acá, ¿quién me asegura que eso sea un acuífero? No se sabe muy bien, no es tan fácil determinar cuál es la respuesta del agua dulce o del agua salada. Varía drásticamente, porque, por ejemplo, podrían ser arcillas embebidas en aguas salinas y darte una altísima conductividad eléctrica. Entonces, para eso lo que necesitamos es lo que se llama calibrar, que es ver, por ejemplo, me fijo en un pozo cercano, ¿cuál es mi nivel freático? Si mi nivel freático es cercano a los 50 metros, puedo decir en efecto que este es el techo del acuífero y esta es la base del acuífero. O si no tenemos un pozo cerca, me voy cerca del río más cercano, del arroyo más cercano y hago una tomografía eléctrica. ¿Y qué sucede? El arroyo o el río, ¿qué es? Es la expresión superficial de la descarga de un acuífero. Entonces, nosotros inmediatamente por abajo de lo que estamos midiendo a lo largo de un río, voy a tener los valores de este acuífero. Y entonces yo puedo calibrar cuál es el verdadero valor del agua en el área de estudio. Entonces, este es un concepto muy importante. Toda técnica geofísica necesita su calibración para una correcta interpretación. Súper importante. Bien. Profe, disculpe, Sí, a la zona. ¿esta tomografía es la aplicación de algún equipo o cómo se determina eso? ¿Me podés hacer la pregunta nuevamente? Perdón. ¿Cuál sería la pregunta? Usted dijo que es para calibrar después Ah, la tomografía, dijo, profe, no entiendo eso, ¿cómo es? claro. La La aplicación. calibración es básicamente ver
¿A qué responden cada uno? Por ejemplo, acá hay 150 ohmmetros, acá tenemos 3 ohmmetros y lo verde son 30 ohmmetros más o menos. Entonces, esto es fácil determinar que, bueno, habría un control litoestratigráfico. Cada unidad geológica está metida por ahí. La calibración es ir a hacer otra tomografía o sacar algún dato, como puede ser nuestro nivel freático, tal que me diga ¿a qué vale? ¿Qué sucede a los 50 metros de profundidad? Por ejemplo, si yo encuentro en un pozo cercano para consumo de agua, voy al ente estatal, provincial, dame los datos de este pozo de agua que sé que está cerca. Y ese nivel piezométrico me da 50 metros, yo puedo saber que en efecto a los 50 metros tengo este acuífero. Entonces realmente sé que mi agua dulce para consumo tiene un valor de resistividad de 3 ohmmetros. Esa es más o menos la lógica. No sé si te respondí cómo sería la lógica para intentar calibrar lo que sería esta imagen de resistividad en el subsuelo producto de la tomografía eléctrica. Sí, creo que lo entendí. Es determinar la continuidad, digamos, de los niveles freáticos o piezométricos que se esté analizando en la zona. Claro, claro, claro. Y si no lo puedes hacer con niveles piezométricos, te vas a las orillas de un arroyo, medís a lo largo del arroyo y lo que te va por debajo es el acuífero que está alimentando el arroyo. Claro, Listo, sí, sí. sacaste tu nivel. Perfecto. Gracias, Perfecto, profesor. buenísimo. No hay por qué. Entonces, conclusión. La primer medida quizás que tenemos que hacer para nosotros como criterio para la exploración geotérmica es indicar cuál es el objetivo de esta geotermia. ¿Es una geotermia profunda para generar electricidad? ¿Es una geotermia moderada para calefacción? ¿Es una geotermia somera para calefaccionar, para, para un proceso industrial, para climatizar un centro comercial, una casa, una escuela, un hospital? Bueno, cada una de ellas, nosotros sabemos que si es para la electricidad sale muy cara, entonces podemos poner mucha plata en la exploración, podemos ir a hacer sísmica. Ahora, si es nada, para generar electricidad, pero no con tanta temperatura, sino con baja temperatura, que se utilizan ciclos binarios, que ustedes seguramente han visto. Bueno, esos ciclos binarios son mucho más costosos que los sistemas clásicos, y por lo tanto, básicamente el rédito económicamente es menor, así que no puedo meter tanta guita para un sistema binario que lo que sería para generar electricidad con sistemas clásicos. Y así sucesivamente. Entonces, saber qué tipo de geotermia y cuál es su uso, me va a estar indicando qué tipo de metodologías geofísicas puedo utilizar o no, porque además, por supuesto, de que tengo que llegar en profundidad para generar electricidad, o ser someras para una geotermia, para la calefacción, o para un uso directo, para pasteurización de alimentos, para saber cómo funciona mi agua termal para un balneario y demás, además de eso, puedo determinar los costos asociados. Bien. Así que nada, estuvimos viendo, le dejo los objetivos, pero ya los estuvimos charlando bastante. Fundamental, la inversión geofísica depende básicamente de las etapas de nuestros proyectos. Los proyectos, sin importar cuál sea, acá es un ejemplo de un proyecto para la producción de electricidad, pero para cualquier tipo de proyecto tenemos una etapa inicial de recopilación, la prefactibilidad con datos los más baratos posibles. Cuando sabemos que esa prefactibilidad va bien, hemos gastado un montón de plata, pero todavía no sabemos si el proyecto va a seguir adelante, gastamos un poquito más, nos arriesgamos a gastar más. ¿Qué? Intentando hacer un pozo. A partir de saber un pozo ya sabemos si hay una anomalía térmica, si tenemos agua o no, si está caliente o no, si tenemos permeabilidad o no, y puede seguir nuestro proyecto. Y nada, podemos básicamente, para hacer un pozo, poner más plata en el proyecto para hacer otro tipo de técnicas geofísicas y continuar con los sistemas. Más o menos cierra. Voy a dar un par de pavaditas más, hacemos un pequeño corte de 5 minutos para descansar las neuronas y seguimos. Entonces, nada, sabemos que lo primero es, el chiste era dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime
cuál es tu tipo de geotermia y te diré cuál método geofísico necesitas. Entonces, fundamental, necesitamos saber para qué es la geotermia y ahora en qué ambiente geológico se da. Y tenemos la clasificación que ustedes ya la deben haber dado, los sistemas convectivos, los que tienen ese potencial de generación eléctrica, están en ambientes volcánicos, en cuerpos plutónicos y en sistemas extensionales, donde las anomalías térmicas, las estructuras térmicas son elevadas por rift activos. Entonces, estas estructuras térmicas son elevadas, hay anomalías térmicas, y las anomalías térmicas, ¿qué potencian? Potencian básicamente calentar fluidos. Si esos fluidos calienten, tienen potencial generar alteración hidrotermal, y esa alteración hidrotermal va haciendo alteración pervasiva de la roca caja y sustituyendo unos minerales por otros, y esos minerales nuevos tienen características petrofísicas de resistividad, de impedancia sísmica, de susceptibilidad magnética totalmente distinta a lo de la roca caja. Entonces, saber cómo son los sistemas, nuestros modelos conceptuales, son fundamentales para saber cuál es nuestro marco conceptual con el cual voy a interpretar la geofísica. Lo mismo sucede para lo que serían los sistemas dominados por conducción, en cuencas intracartónicas, interés orogénico, basamento. En el caso de ustedes, por ejemplo, nada, todo lo que sea el frente orogénico, la Sierra de Santa Bárbara, que hoy vimos el caso de YPF, en este caso creo que es, este de acá es la Candelaria en Salta, pero Sí, bueno, Rosario de nada. la Sí, Frontera. consultas. No, ¿Hay yo te decía que esto es Rosario de la Frontera. Que más o ahí va, menos perfecto, también buenísimo. es Claro, como la esto es Rosario de continuación la... del sistema de Santa Bárbara que estamos viendo hace rato en Jujuy, como que son las características similares. Buenísimo. Sí, entonces, claro, nosotros sabemos qué sucede en estos sistemas. En estos sistemas no hay anomalías térmicas, porque es una faja plegada y corrida de piel gruesa, sabemos que es por compresión, no hay anomalías térmicas asociadas. Conclusión, no hay una estructura térmica elevada. Y si no hay una estructura térmica elevada, no hay fluidos muy calientes que generan una alteración hidrotermal pervasiva muy intensa. Conclusión, los minerales de la roca caja no son sustituidos por ensambles minerales de alteración hidrotermal con propiedades distintas. Entonces, las características geofísicas asociadas, nuestros resultados, nuestra propiedad geofísica en estos sistemas, apuntan más a las características geológicas conceptuales que a modificaciones producto de la alteración hidrotermal, porque es muy leve la alteración hidrotermal. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, un cuerpo conductivo acá, no vamos a pensar que son minerales de alteración hidrotermal, sino que son, no sé, una arenisca rellena de fluidos. Y esos fluidos puede ser agua salada o dulce, bueno, dependiendo de ciertas características. Y así sucesivamente. Entonces, conocer el ambiente geológico es fundamental para empezar a entender cómo interpretar la exploración geofísica. Bien, y voy a dar cortito una introducción con te lo resumo así nomás, de la resistividad eléctrica, conceptos súper básicos. Aquí tenemos básicamente la resistividad eléctrica, que ven que varía de 0,01 ohm metro hasta 10.000 ohm metros y mucho más, y el inverso de la resistividad eléctrica es la conductividad eléctrica. Y tenemos, nada, todos los materiales geológicos, pero básicamente fundamental es que tenemos las rocas por un lado y los fluidos por el otro. Tenemos los fluidos que tienen muy baja resistividad eléctrica, o sea, alta conductividad eléctrica, y las rocas que tienen alta resistividad eléctrica y baja conductividad eléctrica. Me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Cualquier duda, a las órdenes. Entonces, nos quedamos con ese concepto. ¿Qué vamos a utilizar con nuestra exploración geotérmica? La primera es que las rocas, por lo general, son malas conductoras de la electricidad y suelen tener alta resistividad eléctrica. Eso es por lo general, conceptualmente. Después sí, claro, tenemos una roca permeable, llena de fluido, bueno, nada, pero
Sinteticemos un poco. Ahora, en los sistemas geotermales, las arcillas generadas por alteración hidrotermal de la roca huésped son excelentes conductoras de la electricidad. Así que si tenemos sistemas asociados a alteración hidrotermal muy importante, vamos a tener que horizontes, niveles, anomalías de baja resistividad eléctrica. También tenemos que los poros rellenos con salmueres calientes tienen iones de suelto, bla, 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 incrementan la conductividad, o sea, son muy baja resistividad eléctrica. Estos son los conceptos que hay que tener desde el punto de vista geotermal. Si hay alteración hidrotermal o potencialmente hay alteración hidrotermal, entonces la baja resistividad eléctrica podría estar asociada a arcillas hidrotermales. Zeolitas, cloritas, hilita, lo que sea. Hidratadas. O si no, pueden ser salmueras calientes que están en los poros de una roca porosa, de una, no sé, arenisca, un conglomerado, una brecha volcánica, lo que sea. Bien, esto no lo vamos a dar, no tiene sentido. Factores súper intuitivos, factores que determinan cuándo las rocas son alta conductividad y baja conductividad, o sea, baja resistividad y alta resistividad. Esto se lo dejo para ustedes. Y nada, hagamos un descanso de 5 minutos, si les parece. Vamos a intentar, vamos a aprovechar esa propiedad geofísica y vamos a ver qué metodologías utilizamos, pero estrictamente para sistemas geotermales, pero estrictamente. Y para eso vamos a la región del Taupo, Nueva Zelanda, espectacular, por supuesto. Si no decimos Nueva Zelanda, ¿qué decimos? Los hobbits, por supuesto, ahí viven los hobbits. Vos te vas a Nueva Zelanda, levantás manzanas y además vivís en la casa de los hobbits, lo más grande que hay. Pero además hay un montón de geotermia asociada. Y lo mejor de todo es que todos los datos son abiertos. Nueva Zelanda y Australia tienen una política gubernamental de dejar todos los datos abiertos. Está genial trabajar con sus datos. Nada, se los dejo como punto. Uno de los sistemas geotermales más explotados en la actualidad es el Taupo, la región del Taupo o de Guayaraquej, que son una secuencia de volcanes asociados a un ambiente de bacarca extensional, bueno, no importa, una serie de sistemas. Nada, acá ven todos los sistemas geotermales. Lo que están viendo acá en verde es un modelo 3D de la base del afloramiento. Esa base del afloramiento está calibrado con datos de pozo, pero interpretado, o sea, la extrapolación es con datos geofísicos. O sea, se hizo dato geofísico, pero los niveles fueron calibrándose en función del dato de pozo de cuando veían basamento, cuando perforaban en el sol. Lo importante es este mapita de acá. Estamos viendo un DEM desde arriba en la región del Taupo. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Bueno, acá tienen todo un sistema, estas líneas rojas son fallas neotectónicas. Creo que les dejé un link porque es impresionante. Tienen todo un catálogo abierto online de las fallas con neotectónica, tienen todo muy detallado, cuánto desplazamiento por milímetro por año tiene cada una, su movimiento, nada, una gozada para el ñoño con insomnio, básicamente. Pero bueno, nada. Lo importante de esto es, ¿vieron esta zona gris? Esta zona gris es el límite de un cuerpo muy resistivo que hay en profundidad, pero que está ploteado en un mapa. O sea, en profundidad metieron un método geofísico, que no importa ahora cuál es, identificaron que toda esta parte de adentro es un cuerpo muy, muy resistivo. Y dejaron simplemente el contorno de este cuerpo resistivo. Lo que hicieron es utilizar toda el área que está dentro de este cuerpo resistivo para hacer exploración e intentar buscar pozos de explotación. Y el resultado, ya lo ven claramente, estos son pozos de explotación. Miren esto. Esto es un perfil geológico que va desde aquí, ¿ven? Desde el oeste al este. Entonces tenemos nuestros basamentos, nuestros cuencos, nuestros saltos estructurales, etc. Fíjense
Estas zonas rayaditas, medias violetas, son nuestra zona gris, o sea, nuestro cuerpo resistivo. Es el borde de nuestro cuerpo resistivo. Es el borde. No quiere... Es simplemente el borde. Pero fíjense que todos nuestros pozos productivos están metidos dentro de este borde de un cuerpo fuertemente resistivo. Entonces, conclusión, mapear los márgenes de cuerpos resistivos que están en profundidad pueden ser muy útiles. ¿Para qué? Para indicar, vayan a perforar ahí, que probablemente haya un sistema geotermal muy interesante. Y en el sistema en el caso del Taupo, en la región del Taupo, de Guairaquey y demás, se identificaron 16 sistemas geotérmicos. Los 16 hoy día se está explotando y hay plantas de generación eléctrica. O sea, tuvo esta metodología de meter un método para la explotación, para determinar la resistividad en subsuelo, mapearlo en planta, las zonas muy resistivas, y después ir perforando ahí como una guía a esa parte más cara y costosa que es la perforación profunda. Bueno, fue súper exitosa en el Taupo. Y vamos ahora a meternos en la metodología por excelencia de la geotermia, por lo menos aplicada para los sistemas geotermales que uno quiere utilizar para la generación eléctrica, que es la magnetotelúrica. La magnetotelúrica está relacionada con un montón de campos, pero no nos importa, porque te lo resumo así nomás de la magnetotelúrica. Y quien quiera saber un poquito más, me lo consulta, ¿sí? Sin lugar a dudas. Lo primero, está regulada por las ecuaciones de Maxwell, fueron escritas hasta 400 años. No vamos a estar hablando sobre las ecuaciones de Maxwell. Quien esté interesado va a la Wikipedia, está todo ahí, la foto muy bonita de Maxwell y demás. Todo el sistema de ecuaciones está resumido en esta ecuacioncita de acá. Y ahora les voy a mostrar cómo la magnetotelúrica funciona y voy a intentar convencerles de que a partir de este método yo puedo medir la resistividad en profundidad. Primero, este método, el método magnetotelúrico, es un método clasificado como electromagnético. Básicamente mide las variaciones naturales que se dan naturalmente en el campo eléctrico y en el campo magnético en superficie, y con eso logramos determinar cuál es la resistividad en profundidad. Iluminamos la estructura de resistividad en profundidad. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, acá hay un ejemplito de gente trabajando. Me tengo que cambiar los lentes, si no el dibujito sale para cualquier lado. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar electrodos. Un electrodo acá, otro electrodo acá, y tenemos un dipolo. Acá tenemos un dipolito. Este dipolito está este-oeste, por lo tanto yo voy a estar midiendo la dirección en X. O sea, viste que en X para los ingenieros, para los sistemas de coordenadas, es el este-oeste, la Y es el norte-sur. Y con este dipolo, que es básicamente un voltímetro puesto en el piso, puedo medir las variaciones del campo eléctrico. Entonces, esta parte de la ecuación EX, que son las variaciones del campo eléctrico en la dirección este-oeste, ya la tengo. Bien. Después agarro, para medir las variaciones del campo magnético, ¿qué hago? Agarro una bobina, o sea, un cilindro, le pongo cobre, un montón, genero un montón de aros de cobre. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que si yo tengo una bobina, le pasa un campo magnético por ahí, ese campo magnético pasa por ahí y genera una corriente eléctrica por la bobina. Entonces mido la intensidad de esa corriente eléctrica y puedo medir la intensidad de la corriente eléctrica de mi sensor del campo magnético. ¿En qué dirección? En la dirección, en este caso, norte-sur, sur y norte. Entonces, el campo magnético, comúnmente H, en la dirección norte-sur, también lo puedo medir.
¿A partir de qué? De una bobinita. La tiro en el piso y mido cómo va variando el campo magnético en la dirección norte-sur. Ahora, miren esto. W es simplemente la frecuencia o el periodo con el cual yo tengo un digitalizador que me va a ir tomando los datos. Por ejemplo, cada un segundo, yo acá miren, acá hay un operario, en el medio, acá en el medio hay un operario con un equipito de magnetotelúrica. Ese equipito de magnetotelúrica, una de las cosas más importantes que tiene es el digitalizador. El digitalizador toma mediciones periódicas cada determinados segundos, cada determinados frecuencias o hertz, hertz el inverso de los segundos, por ejemplo, una radio son 1000 Hz, quiere decir que hay 1000 ondas por segundo, o sea, 1000 muestreos por segundo. Entonces, aquí adentro voy a ir tomando las mediciones cada X segundos. Por ejemplo, si tomo 1000 mediciones por segundo, este W son 1000 hercios, la frecuencia con la cual yo estoy registrando los datos. Ahí está. Y mu sub 0 es la conductividad o permeabilidad magnética del aire. No importa. Conclusión, lo más importante de todo, esto que acabo de decir. Tengo absolutamente... a ver si se ve. A ver. No. Bueno, sigamos con la pluma que funciona muy bien. Tengo todos los términos para determinar ρ, que es la resistividad aparente del subsuelo. ¿Y qué utilicé? Un método magnetotelúrico. ¿Con qué? Con un voltímetro que lo puse en dirección este-oeste, con una bobina de cobre para medir el campo magnético norte-sur, y ahí en que medía lecturas cada X cantidad de tiempo. Con eso puedo iluminar la resistividad eléctrica en profundidad, la estructura eléctrica en profundidad. Eso es la magnetotelúrica. Espero haberlos convencido. Si no los convencí, créanme, sean dogmáticos, no importa entenderlo todo, vamos para adelante porque esto es te lo resumo así nomás, de la magnetotelúrica. Hay 3 tipos de magnetotelúrica. La primera es la MT común, que va de los 1000 hercios, o sea, 1000 muestreos por segundo, a 1000 segundos. Son básicamente la longitud de onda de este campo electromagnético. Puede llegar a ser ojo, hay unos equipos que los podés dejar 10, 15 días, que se llama Broadband Magnetotelúrics, que podés medir durante un montón de tiempo, ya le dije, 15 días, y podés tener mediciones de hasta 20.000 segundos. Eso te permite tener longitudes de onda de 10.000 segundos, muy bien registrada, y esa longitud de onda te permiten iluminar la resistividad de lo que es el manto sublitosférico. Nada, el manto astenosférico, una locura. O sea, podemos penetrar muchísimo en profundidad. Después tenemos otra clasificación, que es el método audiomagnetotelúrico, que básicamente mide frecuencias mayores a 1 Hz, 1 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, y así sucesivamente. Lo común es de 1 Hz a 20.000 Hz. Y después, por último, tenemos una variante de la audiomagnetotelúrica que se llama audiomagnetotelúrica con fuente controlada, que también mide de 1 hercio a 20.000 hercios. ¿Pero qué es la fuente controlada? Básicamente, la fuente controlada es colocar una estación de radio que emita altas frecuencias, o sea, que mande ondas electromagnéticas con mucha fuerza en el subsuelo. Entonces mejoramos la señal que nosotros recibimos en superficie. ¿Por qué? Porque las altas frecuencias, los hertz, se absorben muy rápido, muy, muy rápido, y solemos tener muy mala señal de los hertz. Entonces nosotros para iluminar eso necesitamos tener mucha intensidad. Entonces tenemos la magnetotelúrica dividida por una magnetotelúrica común, que es la ideal para la geotermia, entre los 1000 hercios y los 1000 segundos, y esa es la ideal para la geotermia. La audiomagnetotelúrica, que es superior a 1 hercio, y la audiomagnetotelúrica con fuente controlada, que puede llegar a los 20.000 hercios. Para que tengan una noción, la radio FM
tiene 25.000 hercios a 40.000 hercios, está emitiendo la onda. Y esto me da lugar a un problema. Una vez me acuerdo que estábamos midiendo audiomagneto-telúrica a altísimas frecuencias, por arriba de los 20.000 hercios, y recién habíamos adquirido el equipo, esto pasó hace más de una década, y nada, los que ayudaban, los operarios, habían ya ayudado a instalar, yo estaba operando la estación y veía que la señal era muy ruidosa, y cuando me quiero dar cuenta, los operarios estaban metidos en la camioneta, estábamos en un ambiente muy inhóspito, realmente ellos estaban con el motor prendido, con calefacción, y además habían enganchado una radio de pedo así, que estaba rebotando por andás a ver dónde. Entonces estaban generando una cantidad de ruido tremendo, porque las radios emiten a las mismas frecuencias que la AMT con la fuente controlada. Así que, conclusión, nunca hagan ese relevamiento en zonas donde hay una antena de radio, por supuesto. Nada. Ya tenemos los distintos tipos de magnetotelúrica. Ahora me gustaría hablarles sobre el skin depth. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas vienen de básicamente, tienen dos fuentes. La más común para la magnetotelúrica es básicamente el viento solar. El viento solar choca con la magnetósfera, ioniza la ionosfera, y eso genera cargas que en definitiva terminan generando un campo electromagnético que se propaga por el aire, que sería el vacío, y después por el subsuelo. Y a medida que se va propagando por el subsuelo, va generando otras corrientes y así sucesivamente. Ahora, a medida como cualquier onda que se propaga por un medio que tiene materia, se va atenuando, va siendo absorbida por este suelo. El skin depth se llama la profundidad de penetración que tiene mi campo electromagnético. Y básicamente el skin depth es esto de acá, y sabemos que es 500, esto es una simplificación por raíz del periodo en el cual que estamos midiendo un medio que tiene determinada resistividad. Y yo sé que el skin depth disminuye cuando aumenta la conductividad eléctrica del subsuelo. A ver, nuevamente, el skin depth, o sea, la penetración de mis ondas electromagnéticas disminuye mucho cuando mi suelo tiene una alta conductividad eléctrica. Conclusión de esto: si nosotros estamos en un sistema geotermal vigoroso, convectivo, y tenemos una capa de alteración hidrotermal, esa capa sello, lo que le llaman la capa sello, constituida por minerales de alteración hidrotermal, nosotros no vamos a poder iluminar el reservorio geotérmico, atravesar esa capa conductiva, si utilizo altas frecuencias, porque las altas frecuencias son absorbidas por anomalías de alta conductividad, o sea, de baja resistividad eléctrica. Y permítanme que vamos a hacer un ejemplito. Voy a dejar de compartir. Ejemplito del skin depth. Voy a compartir una ventana. No. Estoy compartiendo acá un Excel. Lo haría con Google Earth, pero bueno, nada, no quiero andar cambiando. Pero piensen, vamos a ponernos en dos ambientes totalmente distintos. Nada. Quiero ser exagerado, las pegmatitas que están aflorando en San Luis. Tremendamente resistiva, de sílice, súper resistiva. No quiero ser exagerados, los núcleos de la Puncoviscana, o sea, el basamento de la provincia de Santa Bárbara, por ejemplo. Toda la faja corrida de piel gruesa que está entre Salta y Tucumán. O si no, nada, un poco de basamento. El basamento tiene roca cristalina, por lo tanto es muy resistiva eléctricamente, porque tiene poca porosidad, porque hay pocos fluidos, etc. Entonces, una roca muy resistiva, vamos a ser buenos, la roca muy resistiva, 100, pero en realidad son más de 1000. Vamos a poner 1000, sí, ¿por qué no? Y yo me voy con un equipo de
audiomagnetotelúrica a medir esa unidad, ese basamento, que tiene 1000 ohmmetros de resistividad. Y nosotros sabemos que lo que más mide, perdón, la frecuencia máxima del audiomagnetotelúrica es 1 hercio, o sea, 0,1 segundo. No, perdón, son 10 hercios más o menos, porque 1 segundo casi no hay señal. Confíen en mí, 10 hercios es lo mínimo que puedes medir con la audiomagnetotelúrica, o sea, 0,1 segundos. Conclusión, nuestra onda electromagnética se van a poder propagar por 5 kilómetros en profundidad. O sea, voy a poder iluminar todo el subsuelo por 5 kilómetros. ¿Pero dónde? En basamento. En basamento. Ahora, imagínense que ustedes están en la cuenca de Metán, por ejemplo. Y nada, en la cuenca de Metán hay niveles, incluso hasta evaporíticos, tiene yacoraite por todos lados. Niveles evaporíticos, entra un poco de agua, hay salmueras, se meten en piragua porque migran, diluyen un poco, se meten en piragua, obtengo un cuerpo tremendo, con porosidad, con una buena porosidad, pero lleno de salmuera. Ese cuerpo puede tener una resistividad eléctrica de 1 ohmmetro. Y si yo me voy a medir ese yacoraite, ese piragua relleno de salmueras, con un equipo de audiomagnetotelúrica que me mide 10 hercios como máximo, que es 0,1 segundos, el skin depth, la penetración de mi señal electromagnética, son solo 200 metros, 160 metros. Eso es tremendo. No ilumino nada por abajo de 160 metros. Ponele que le damos 10 metros. Bien, 10 ohmmetros. Ilumino solo 500 metros. Entonces, lo que les quiero explicar es que no podemos ir con audiomagnetotelúrica o con audiomagnetotelúrica con fuente controlada a intentar explorar fenómenos que se dan a 1 kilómetro de profundidad en un ambiente geológico como estas cuencas de antepaís o cuencas de frente de arco, de fuente de deformación, o en sistemas volcánicos o sistemas plutónicos que generan capas sellos muy conductivas. No podemos porque las ondas electromagnéticas no dan. Conclusión de todo esto, necesitamos utilizar la magnetotelúrica, medir por lo menos 1000 segundos. ¿Y qué es medir 1000 segundos? Es dejar un equipo durante 2 noches. Durante las noches el ruido electromagnético es menor, entonces los equipos miden mucho más. Entonces necesito dejar un equipito dos nochecitas tranquilo, midiendo bien, para tener 1000 segundos. Y con esos 1000 segundos te ilumino la capa sello, te ilumino la base de la cuenca de Metán, una cuenca de 5000 metros de profundidad, ilumino yacoraite, piragua y lo que venga. Va muy bien hasta los primeros 5 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad, el método magnetotelúrico hasta los 1000 segundos. Entonces, ahora dejo de presentar y volvemos a la presentación como tal. Y ese es el uso que le damos al skin depth. Un poco hacer y empezar a entender cómo sería mi método magnetotelúrico, mi método electromagnético, magnetotelúrico que yo necesito, a qué frecuencia necesito muestrar. Es súper importante. Y vamos a dejarnos de pavadas porque nos faltan 20 minutitos. Vamos derecho al resultado de un método magnetotelúrico, que es esto de acá. Un perfil magnetotelúrico en 3D. Estoy buscando cómo rayar. Bien. Acá tenemos la profundidad, tenemos el perfilito, en este caso es un perfil norte-sur, en Indonesia, en un sistema volcánico, es un sistema geotermal asociado a un ambiente volcánico, y acá tenemos básicamente la escala de colores de la resistividad. Entonces, claramente podemos obtener, lo primero que salta es este cuerpo altamente conductivo, que está por acá abajo, bien rojito, que es
menos de 10 ohm metros. Menos de 10 ohm metros. Y después lo que resalta es otro cuerpo de acá, que es un poco más conductivo, que es celestito, que son 100 ohm metros, más o menos. Más o menos. 100 ohm metros. Y esto es, no sé, 3 ohm metros. 3 ohm metros, más o menos. Entonces, ¿cómo interpretamos estas anomalías de resistividad en subsuelo en un ambiente volcánico que nosotros estamos explorando para ver cómo funciona un sistema geotermal en este espacio? Para eso necesitamos modelos conceptuales. Vamos a ver cuáles son los modelos conceptuales. Miren, acá a la derecha le dejo cómo son más o menos las geometrías de los sistemas geotermales para distintas características. Cuando el fluido que está ascendiendo caliente está dominado por una falla, o sea, hay un conducto muy claro, y que de repente se encuentra con un control litoestratigráfico que hace que migre el fluido en la horizontal, entonces genera este break muy, muy claro. Eso es típico, un fluido está ascendiendo por una falla y de repente te encontrás un nivel de arenisca, un nivel de brecha, lo que sea, pum, se desvía. Después tenemos otro sistema que va ascendiendo, pero sufre un proceso de advección. Este proceso de advección está motorizado básicamente por la gravedad. Entonces tenemos un ascenso por un lado y por otro lado una deflexión de mi patrón de mis curvas que hace que mi estructura, esto que vemos acá, estas rayas, perdón, son isotermas, ¿no? O sea, acá hay mayor temperatura y acá hay menor temperatura, ¿no? Y vamos viendo cómo estas isotermas se van deflectando en función de cómo son los patrones. Cuando no hay un patrón definido, nosotros tenemos unas isotermas con una geometría bastante simétrica, muy chata, con básicamente un gradiente térmico muy elevado, en el medio asociado al ascenso de fluidos termales y en los costados menos. Listo. Les expliqué a ustedes después, veanlo un poquito más, yo lo deben haber visto quizás, pero vamos a intentar verlo, cómo lo vamos a aplicar nosotros para interpretar la resistividad eléctrica. Lo primero, vamos a utilizar este modelito horrible, horrible, este modelito de acá, el A, este modelito de acá. Vamos a utilizarlo. Este modelito de acá surge básicamente de la interpretación de los sistemas epitermales de baja sulfidación. ¿Qué son esos? Son yacimientos minerales, bla, 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 bla. Y los sistemas geotérmicos son o mejor dicho, el reservorio de un sistema geotérmico asociado a una anomalía térmica es lo que en un futuro, cuando se erosione lo que está todo por arriba del reservorio, será un yacimiento epitermal de baja sulfidación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos saber de la geotermia estudiando todo cómo es la alteración hidrotermal actual, pero también pasada. Entonces, nuestras primeras interpretaciones de exploración hidrotermal definían que tenemos un cuerpo de alteración propilítica, básicamente, de alta conductividad, acá es media baja, pero cuantitativamente de alta conductividad, y por arriba una capa de baja conductividad eléctrica, que está dada ¿por qué? Por la alteración hidrotermal de la roca caja y por la apariencia de la esmectita. La esmectita tiene la característica de deprimir la resistividad eléctrica, es tremendamente conductivo. 3 ohm metros, 1 ohm metro, es tremendamente conductivo. Cuando aparece esmectita, aparece la capa sello muy bien formada. Entonces, acá tenemos este modelo epitermal con una capa sello muy simétrica y en el medio un cuerpo resistivo en el centro. Muy bien marcado. Bien. Ahora vamos al costado, al segundo, a este de acá, donde tenemos básicamente ascenso y advección de fluidos.
Y miren la geometría de esta capa sello, que es altamente conductiva porque tiene esmectita, es asimétrica, y ahora vamos a estudiarlo un poquito más. Pero nuevamente, acá hay menos de 3 ohmmetros, menos de 3 ohmmetros, menos de 3 ohmmetros, y acá es resistivo, en profundidad. Y ven que hay un shift, hay un desplazamiento lateral entre el punto de láser, entre el cuerpo resistivo y nuestro alto conductivo, nuestra anomalía conductiva. Están desplazados lateralmente. Estas son mis dos formas de interpretar las principales anomalías de resistividad eléctrica obtenidas principalmente por magnetotelúrica en ambientes geotermales, asociados a la generación eléctrica. Conclusión. Miren lo que habíamos visto hoy. Habíamos definido que teníamos una capa conductiva, aquí, y un cuerpo resistivo en profundidad. Yo les pregunto, ¿a qué tipo de modelo conceptual se da? ¿Al asociado a advección, al que se deflecta todo, o al que es un poquito más simétrico? Ahora, micrófono y opinen. ¿A qué está más parecido? El resultado está acá al lado, la interpretación. Nuestra capa sello es muy asimétrica y el cuerpo resistivo por debajo, que sería nuestro reservorio, está desplazado lateralmente respecto al alto de la capa sello, o la capa sello es relativamente simétrica y el reservorio geotérmico, que es más resistivo, está inmediatamente por debajo. ¿Cuál de los dos modelos da? ¿El de que es epitermal o el que sufre advección? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda responder? ¿No? El de advección no entendí bien. Bien, vamos al de advección entonces. Perfecto. Buenísimo. En la advección es lo siguiente. Haciendo un fluido de una sola caliente, una anomalía térmica caliente, que es esta que estoy marcando acá con el puntero, este núcleo, pero a medida que va ascendiendo, el fluido está caliente. Y si está caliente, tiene baja densidad y por lo tanto alta flotabilidad. Entonces, un fluido que tiene una alta flotabilidad es porque tiene menor densidad respecto a las rocas que están a los costados, su roca caja. Nosotros sabemos que las rocas tienen menor densidad en superficie y en profundidad aumenta su densidad. Las rocas tienen mayor densidad en profundidad y tienen menor densidad en superficie. Entonces, un fluido tiene alta flotabilidad porque tiene un contraste de densidad muy alto en profundidad, pero a medida que va ascendiendo, pierde ese contraste de flotabilidad con el medio, y por lo tanto ya el ascenso no es tan vertical. Y a eso sumado que empieza a interactuar con otro aspecto que es la gravedad, que hace que todo se vaya escurriendo. Imagínense, el escurrimiento, ahora voy a dibujar acá una flechita. La advección hace que los fluidos que tienen alto potencial gravitatorio por arriba vayan descendiendo y yendo hacia abajo y hacia la derecha, como esta flecha que acabo de dibujar. Entonces, tenés un patrón que va hacia arriba, pero hay otro que se va curvando, producto de esta advección, que es mover fluido caliente y probablemente convectivo, ir desplazándolo lateralmente. Entonces te genera todo un sistema más asimétrico. ¿Se entendió un poquito más? Igual vamos a ver más ejemplos de esto porque es muy importante. Sí, profe.
Bien, entonces, este perfil de resistividad por magnetotelúrica, ¿qué respondería más? Nosotros tenemos una anomalía conductiva. Sí, dígame. ¿De advección puede ser eso? Porque tiene un desplazamiento. Bueno, No, podría ser de advección, pero yo te compro eso. Pero yo te pido que seas más geólogo que ingeniero. Los geólogos estamos acostumbrados a las imperfecciones, a las simplificaciones. Si uno no es tan quisquilloso, porque la naturaleza es tremendamente heterogénea, tienes anisotropías por todos lados y demás. ¿A qué se parece más? Porque miren esto, la geometría en U, esta es la base de la capa, de esta capa, y este es mi cuerpo resistivo en profundidad. ¿Están desplazados lateralmente uno respecto al otro? ¿O no? O la No, capa, ¿sí? no estaría, digamos, sería más un epitermal, conserva una Exact- simetría. Exactamente. Esto sería, aunque la capa sello engañe un poco, es común porque, nada, es geología, es medio... Nosotros tenemos que estar alineada la capa sello respecto a nuestro reservorio. Entonces, claramente tenemos un modelo conceptual asociado a este modelo epitermal. Entonces, asociado a este modelo epitermal, yo puedo definir que esta anomalía muy conductiva es la capa sello y esto es nuestro reservorio. Y esto de acá es nuestro reservorio. Y esta es nuestra interpretación. Entonces, si yo les pido, vamos a pinchar un pozo, yo le digo, bueno, póngalo acá, que tienen el mayor gradiente geotérmico. Porque si yo pongo el pozo acá, en este sector de acá, en B, y pincho, casi no tengo anomalía térmica, no tengo capa sello, las isotermas, esto de acá serían isotermas, nada, hay muy pocas, nada, hay que pinchar en A y no en B, no en los márgenes. ¿Se entiende eso? Vamos a otro caso para aclarar un poco el concepto. Miren este caso. Esto es un sistema geotermal en Alaska, súper interesante. Y les cuento por detalles. El pueblo estaba por acá, las casitas estaban por acá, donde se quedan. Acá estaba la alta montaña. La primera fase de este proyecto la hicieron asociando a medir los hot springs de acá, los manantiales calientes de acá, y sabían que había unas fumarolas, pero no le prestaron mucha atención a esto. Entonces, básicamente hicieron un primer pozo exploratorio acá. ¿Y qué sucedió? Este pozo exploratorio cerca del pueblito donde estaban los manantiales calientes, dio esto. Estoy dibujando un eje donde la horizontal es la temperatura en grados Celsius, pónganle, no importa, y la vertical es profundidad. Profundidad, perdonen, soy un desastre, pero bueno, profundidad, eso es la F. El perfil geotérmico de este pozo tiene esta geometría. En superficie arranca, en Alaska no, en Alaska arranca de 0 grados, aumenta rápidamente, llega a un máximo, que estamos por acá, pero después disminuye fuertemente, porque en profundidad disminuye las geotermas. A este perfil se le llama un perfil de temperatura invertido. Estos perfiles de temperatura invertido son típicos de estar en los márgenes de los sistemas geotermales. Y ahí no hay que ir a perforar porque en profundidad no hay anomalía térmica. Está frío en profundidad. Arriba, en superficie, está caliente. ¿Por qué? Porque un fluido estuvo circulando, porque hubo advección. Una vez que aprendieron esto, los tipos dijeron, entonces capaz que puede ser interesante. Fueron, midieron las fumarolas, dio una buena geoquímica y se decidieron hacer una magnetotelúrica 3D muy buena. Y este fue el resultado. El resultado es un cuerpo resistivo muy grande y tenemos unas anomalías conductivas por acá y otras anomalías conductivas por acá.
Y lo que se dieron cuenta es que donde había que pinchar estas anomalías conductivas claramente son mi capa sello, porque están asociados a estos modelos de advección, de desplazamiento. Vieron que están desplazadas lateralmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué acá tenemos una capa sello y acá también, pero decidimos ir acá arriba? Y porque acá los manantiales termales me están diciendo que en realidad son aguas cloruradas, típicas de aguas de lavado, con mezcla de nuestro nivel freático, aguas periféricas. En cambio acá tenemos fumarolas con un quimismo típico de que abajo hay una fuente de calor. Por ejemplo, ácido sulfídrico. Nada, ácido sulfídrico, cloro, no sé, hay azufre, nada, como sea. Entonces sabemos que esta alteración hidrotermal es actual, porque acá abajo tenemos una anomalía geotérmica muy significativa. Los fluidos están ascendiendo acá. Y lo que nosotros vemos que migra por acá en realidad es un fluido que está migrando por un control interestratigráfico, por una unidad geológica que debe tener determinada permeabilidad. Nada, es una brecha, una arenisca, lo que sea, que va migrando por ahí, pero está todo frío, se va enfriando, y además a medida que va migrando se va enfriando más. Entonces, ¿vieron cómo nuestros perfiles de resistividad adquiridos por magnetotelúrica los interpretamos a partir de un modelo conceptual de advección y definimos lo que podría ser nuestro reservorio, nuestras capas sellos, pero además podemos discernir qué capa sello me sirve y cuál no en función de la química? Pero esto es súper importante. La geofísica, un método geofísico por sí solo no da nada, no da absolutamente nada. Siempre hay que cruzar los datos con la geología, con la geoquímica, con el modelo conceptual que tenemos del área que estamos estudiando, y si lo es posible también con otro método geofísico independiente, distinto. Vamos a ver otro ejemplo de sistema. Esto es en Islandia, Hellishay se llama, es un campo geotérmico súper productivo. Lo que estamos viendo acá es una superficie. Esa superficie es una superficie de 300 grados de temperatura. Toda esta superficie, a ver si puedo dibujar, ya estamos a punto de terminar. Ups, perdón, no quiero dibujar un poquito. Toda esta superficie de acá, ya sea la violeta como la naranja, son 300 grados Celsius. O sea, muy caliente. Ahora noten que estas líneas de acá son los tracks de los pozos en profundidad. Son todos pozos productivos, pero cuanto el color es más intenso, más cálido, produjeron mucho más megavatios que los que eran los más fríos. Y si se fijan, todos los pozos rojos, que produjeron muchos megavatios, por arriba de 10 megavatios eléctricos, están en la isoterma donde está más somera, está como por arriba, es como un chichón. Y este chichón es como una cresta. Esta zona de acá tiene una resistividad entre 15 y 100 ohmmetros, las zonas naranjas. Y además tienen 300 grados de temperatura. En cambio, esta zona tiene 300 grados de temperatura, la violeta, pero su resistividad es mayor a 100 ohmmetros. Está por arriba de los 300 ohmmetros. Todos los pozos altamente productivos fueron donde la resistividad eléctrica estaba entre los 15 y los 100 ohmmetros. Nuevamente, cruzamos datos magnetotelúricos, nuestra distribución de resistividad en profundidad, junto a una isoterma muy bien definida, y pudimos determinar dónde hay que pinchar. Si yo quiero hacer un nuevo pozo, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer pinchando acá? No, porque acá me va a dar pozos con baja productividad. En cambio, si pincho sobre estas crestas, con una resistividad entre 15 y 100 ohmmetros, y además tiene 300 grados, ahí voy a tener alta productividad en megavatios. Nomás como dato de color, este tipo de reservorios geotérmicos están controlados por diques.
Es un sistema de diques que está dando anomalías muy particulares. Y vamos a ir dejando por acá, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, y una siguiente clase cuando tengamos vamos a ver algunos detalles. Algunos detalles más que nos faltaron, más tranquilos. Entonces, lo primero importante, para llegar a la exploración geofísica necesitamos estudiar toda la geología, todos los datos superficiales, todo lo que sea gratis, toda la bibliografía, toda la geoquímica y demás. ¿Por qué? Porque la exploración geofísica es más cara que la geológica y que la geoquímica, número uno. Y además, la exploración geofísica es el vínculo entre la exploración superficial y decir, pinchaca, hacia un pozo de varios millones de dólares y explorar profundo. Y fíjate si en profundidad encontramos permeabilidad, encontramos fluidos y encontramos anomalías térmicas. Entonces, es muy importante hacer todo un background de nuestro contexto geológico estructural previamente a elegir dónde empezar a hacer una geofísica. Y nada, tenemos los distintos relevamientos que nos sirven, magneto telúrico, que vamos a medir resistividad eléctrica, gravimétricos, la densidad, magnetométricos, la sísmica pasiva y el flujo térmico. Después, fundamental, ningún método geofísico te va a decir acá abajo hay una anomalía térmica, hay agua caliente. No existe. Necesitamos distintas herramientas, mediciones directas, distintas características indirectas como resistividad, flujo térmico, etcétera, para intentar definir eso. Si no, no hay tutía. Bien, después el flujo térmico arranca, pero es muy importante generar una exploración con criterio. El primer criterio, ¿cuál es? ¿Cuál es tu tipo de geofísica? ¿Es una geofísica que va a generar electricidad? Buenísimo. ¿Por qué? Porque si la electricidad sale mucho más que el agua caliente, entonces en esos proyectos hay más plata para invertir. Entonces podemos invertir en métodos geofísicos más caros. Que pasteurizar leche, que es sacar agua caliente y calentar un poco de leche con esa agua caliente a partir de un intercambiador de calor y pasteurizarla y venderla. Y lo más barato de todo, climatizar una casa, sacar agua caliente a 30 metros de profundidad, meterla con losa radiante en tu casa, calentar una casa y meterla nuevamente para abajo. No vas a andar gastando guita, pues si no te compras un aire acondicionado y es mucho más barato. Los métodos, la tomografía eléctrica es un excelente método porque es barato, pero tiene poca penetración. Podemos saber resistividad eléctrica, pero con buena definición 100 metros. Si hay de 600 metros, sí es verdad. Hay de 700 metros, sí es verdad. Quedémonos, 100 metros, buena definición, vamos bien. Bien. Después, fundamental, la exploración geofísica se hace a partir de las distintas etapas, primero con todos los datos que hay. ¿Se acuerdan el estudio de Pismanta que estuvimos viendo? Utilizaron básicamente lo que sería un reconocimiento inicial de la zona. Ellos agarraron la sísmica y la reinterpretaron. Utilizaron los datos de pozos de exploración hidrocarburífera para hacer un modelo termodinámico y ver cuál es la estructura térmica en profundidad. Buenísimo. Después, en la prefactibilidad, ¿qué fueron? Fueron y midieron gravimetría, pusieron plata ahí y midieron gravimetría. Y hicieron básicamente esos perfiles para definir las anomalías de Buer y definir cuál es nuestro basamento de la cuenca. Y a partir de eso, cubicaron cuál sería la unidad geológica que tiene el fluido caliente que da lugar a los manantiales en Pismanta, por ejemplo. Otra característica súper importante que es para la interpretación de la geofísica, saber en qué ambiente geológico estamos. ¿Qué tipo de sistema geotérmico? ¿Estamos dominados por convección? Va a haber alteración hidrotermal pervasiva. Va a haber sustitución de minerales de la roca caja, por ejemplo, un feldespato, se va a calentar porque entran fluidos muy, muy calientes, a 300 grados, hiperácidos, altera todo y te termina dando ¿qué? Una esmectita, una hilita, una clorita, lo que sea. Caulinita, una alteración hidrotermal extrema, etc. Ahora, tenemos otros sistemas geotermales que son de conducción y que no tenemos esa capacidad. Conclusión, no vamos a ir a buscar capas sello, o por lo menos no con ese enfoque. Vamos a ir a buscar capas que sean impermeables,
pero que no sean producto de la alteración hidrotermal, sino que tengan una baja porosidad. En el caso, por ejemplo, de Rosario de la Frontera, tenemos el grupo Pirua, que tiene una alta permeabilidad, pero por arriba tenemos un grupo de pelitas, creo, y esas pelitas son impermeables. Entonces, la capa sello en ese caso son esas pelitas, pero no es producto de alteración hidrotermal, es producto de un control litoestratigráfico. Y eso nos va a servir para interpretar lo que nosotros vemos en profundidad. Después sabemos nada, que la resistividad de las rocas es mucho mayor que la de los fluidos, que bueno, nada, bla, 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 bla. Que el mapeo de la resistividad en superficie me permite indicar áreas en las cuales yo pudiera pinchar para intentar obtener pozos productivos con alta producción de energía eléctrica. Un caso muy exitoso fue el Taupo. La magnetotelúrica es el método más eficiente para medir resistividad eléctrica en ambientes geotermales, súper interesante. Implica la medición de las variaciones del campo eléctrico y magnético en superficie. Eso permite determinar el campo electromagnético que va en profundidad y por lo tanto sabemos qué cosa, la resistividad en subsuelo. Hay 3 tipos, la magnetotelúrica, la audiomagnetotelúrica y la MT, y sabemos que la MT penetra mucho en profundidad, por eso del skin depth que estuvimos hablando, la MT penetra mucho menos en profundidad. Bien, así que si vamos a estudiar un sistema geotermal de 3 kilómetros de profundidad, no vamos a ir con equipos de AMT, vamos a equipos de MT. Bien. Y nada, después, los perfiles de resistividad asociados a magnetotelúrica los podemos interpretar a partir de determinar en un ambiente volcánico una capa sello asociada a una anomalía conductiva y por debajo, inmediatamente por debajo, un cuerpo un poco más resistivo, y eso lo podemos asociar a 2 esquemas conceptuales, uno epitermal y otro advección. Y a partir de eso empezar a identificar dónde yo podría ir a perforar y nunca olvidarse de qué, de la geoquímica, de la geología, de datos que podrían estar perdidos por ahí, como acá este proyecto que les conté en Alaska, que lo habían abandonado el proyecto, porque había dado mal el pozo, por una nueva revisión geológica se dieron cuenta que esa inversión no era porque en realidad no había calor en profundidad, en ese lugar no había calor en profundidad. Nos corremos a otro lado y sí había calor en profundidad, y así sucesivamente. Y listo. Cerramos hasta acá.